Bueno, muy buenas noches, queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Doy inicio a nuestra última sesión de este corto semestre en comprensión y producción de textos. Quien le habla, pues, Tirsa Salazar, de comunicación y periodismo. Esta es nuestra clase 7 y 8. Nuestra agenda del día de hoy es introducción, comprensión lectora, lectura crítica, dudas, inquietudes y el cierre de nuestra sesión. Como reflexión inicial, como siempre, continúa estudiando, el cansancio es temporal, la satisfacción es para siempre. Entonces los invito a seguir luchando por sus estudios. Sé que a algunos se les ha dificultado muchos procesos, pero espero que el próximo semestre estén con más ánimo y logren participar activamente de todas sus materias. Comprensión lectora, ¿qué es? Pues es la capacidad de las personas de reconocer y entender lo que se lee, tanto en el significado de las palabras como a nivel global del texto. La comprensión lectora también comprende el hecho de que las palabras dependen del contexto en el que sean utilizadas y que puedan significar algo distinto. El lector también se le comunica al texto o se comunica del texto. Todos los saberes que tiene una persona hacen que se construya ese contexto o ese texto del que estoy leyendo o de lo que yo quiero interpretar también. Utilizo mis saberes para percibir la comunicación. No solo es que el texto me comunique, sino que yo como lector también comunico. Si yo le aporto el texto, pues la lectura es subjetiva. Subjetivo es algo que depende de saberes, experiencias y vivencias personales. Ejemplo, no comparto la idea del aborto. Pienso que en cierto punto puede ser sinónimo de asesinato, ya que acabar con una vida es impedir el desarrollo de un ser vivo que se convertirá en persona. Entonces, este era un ejemplo que les traía para su interpretación y pues para reflexionar. No se trata de dar nuestra opinión, sino de leer la opinión de esa persona. ¿La autora está de acuerdo con el aborto? ¿En qué momento uno es persona? Hay que pensar el texto desde el texto, no desde nuestras opiniones o puntos de vista. ¿Cuál es la falencia en el texto de acuerdo con lo que se define como persona? ¿Cuál es el concepto de persona para la autora? Hay que evaluar los textos. ¿Cuál es el error del texto? ¿Y qué es un texto? Volvemos a recordarlo. El objetivo siempre de la lectura es construir sentido común, sentido completo, sentido figurado, todos los sentidos posibles, pero siempre en relación con el texto y a lo que éste está diciendo. Vamos a leer este pequeño ensayo y es la superstición ética del lector. La condición indigente de nuestras letras, su incapacidad de atraer, han producido una superstición del estilo, una distraída lectura de atenciones parciales. Los que adolecen de esa superstición entienden por estilo no la eficacia o la ineficacia de una página, sino las habilidades aparentes del escritor, sus comparaciones, su acústica, los episodios de su puntuación y de su sintaxis. Son indiferentes a la propia convicción o propia emoción. Buscan tecniquerías. La palabra es de Miguel de Unamuno. ¿Qué les informarán si lo escrito tiene el derecho o no de agradarles? Oyeron que la adjetivación no debe ser trivial y opinarán que está mal escrita una página si no hay sorpresas en la conjuntura de adjetivos con sustantivos, aunque su finalidad general esté realizada. Oyeron que la concisión es una virtud y tienen por conciso a quien se demora en 10 frases breves y no a quien maneje una larga. Ejemplos normativos de esa charlatanería de la brevedad, de ese frenesí sentencioso. Puede buscarse en la dicción del célebre estadista danés Polonio de Hamlet o del Polonio natural Baltasar Gracián. Oyeron que la cercana repetición de unas sílabas es cacofónica y simularán que en prosa les duele, aunque en verso les agencia un gusto especial, pienso que es simulado también. Es decir, no se fijan en la eficacia del mecanismo, sino en la disposición de sus partes. Subordinan la emoción a la ética, a una etiqueta indiscutida más bien. Se ha generalizado tanto en inhibición que ya no van quedando lectores en el sentido ingenuo de la palabra, sino que todos son críticos potenciales. Entonces, esto es un ensayo reflexivo un poco también. La música es parte del texto, hace parte de esa comprensión lectora y de esa comprensión que debemos de tener todos. La música, chicos. También los sonidos también hacen parte de los textos y de ese contexto que necesitamos para comprender y reproducir textos. Pilas con esto.
Todos los elementos significan no dejar de lado todos los elementos del texto, no solamente el texto lingüístico. Entonces, por ejemplo, acá, ¿m? Hay textos que parecen al revés, pero uno tiene que siempre intentar de interpretar. Texto es todo aquello que comunica algo de cualquier forma, ¿sí? Pero está escrito de otra manera, pero nuestro cerebro lo capta, ¿no? Predecir es descifrar qué va a pasar más adelante, tratar de describir lo que nos dice el texto en su contenido. Para eso usamos herramientas como títulos, imágenes y pie de páginas. La célula, por ejemplo, esto es parte. La célula, el conflicto armado en Colombia. Nace en Dubái el primer camello clonado del mundo, un siglo de soledad. El título dice información de lo que se va a hablar, pero a veces solo quiere llamar la atención o precisar un concepto o término de lo que se va a hablar. Ejemplo, el título del texto sirve para, y ahí era la pregunta. Hay unas estrategias de comprensión lectora. Es visualizar, como la que vimos anteriormente. Predecir. Aquí vamos a ver visualizar, que es representar mentalmente lugares, personas y hechos que se nos hayan descrito, imaginar de imagen mental como en la literatura. Estrategias para la comprensión lectora. Esas estrategias son ese anuncio clasificado. Se renta casa estilo americano en la colonia Villas del Sur a 20 minutos del centro histórico. Cuenta con 4 habitaciones principales y una para los huéspedes, 3 baños, cocina integral equipada, una sala amplia y amueblada, estacionamiento para 2 carros, etc. Hay 2 niveles construidos. En la planta baja se encuentran la sala principal, la cocina, la habitación de servicio, el cuarto de lavado y sala de entretenimiento con plataforma para televisión de 60 pulgadas. La vista principal da hacia el este. Cuenta con vista por los 4 costados y siempre tiene sol. Su construcción es en concreto armado con ladrillo y tejado estilo americano. ¿Cómo se imaginan ustedes esta casa? ¿Qué es la pregunta? ¿Cómo se imagina esta casa? Bueno, estrategias para la comprensión lectora 3. Clarificar. Descubrir el significado de palabras o encontrar las ideas principales que me ayuden a resumir y entender lo que estoy leyendo. Relacionar las palabras desconocidas con el contexto. Encontrar las ideas principales, más si los textos son muy amplios que no siempre están en el primer párrafo. No siempre la idea principal está en el primer párrafo. Puede estar en el tercero, el cuarto, el quinto. Toca identificar y ahí clarificamos. Un estudio realizado en Estados Unidos demostró que los niños son más claros y precisos al momento de explicar conceptos abstractos como el amor. Estas son algunas de sus respuestas a la pregunta, ¿qué es el amor? Marianne, de 4 años, dice, el amor es cuando tu perro te lame la cara y luego de haberlo dejado solo todo el día. Karen, de 7 años, dice, cuando amas a alguien comienzas a mover las pestañas y salen estrellas desde su interior. Elaine, de 5 años, dice, el amor es cuando mi papá le da a mi mamá la mejor parte del pollo. Entonces, ¿cuál es el tema del texto anterior? ¿Qué tipo de texto es? Lo vimos en una clase anterior, donde hablábamos de los textos narrativos, de los textos descriptivos, dialogados, argumentativos, expositivos. Respuestas, el amor según los niños. ¿O qué es el amor según los niños? Pues es un texto informativo. Estrategias para la comprensión lectora 4. Evaluar. Sacar conclusiones del texto, hacer preguntas y juzgar sobre lo que leí. ¿Cuáles son los niveles de la evaluación en la lectura? 1. Literal. Reconocer información evidente del texto. En países del sur de Asia como la India, en Sri Lanka o Nepal, la mujer que enviuda se convierte en un paria. Un signo de mal agüero, muchas veces condenado a la indigencia y sin derecho a la herencia. Una situación que no mejora debido a la inacción de los gobiernos. ¿En dónde se convierten las mujeres en parias? Cuando enviuda. ¿Cuáles son los niveles de la evaluación que uno hace en la lectura? Hay una clara y es la inferencial, que es la capacidad de construir significados a partir de relacionar lógicamente las distintas partes de un contenido leído. Se trata de descubrir información que no está explícita en el texto. Liliana usa gafas. Juan era pobre pero honrado. Entonces, a eso vamos. ¿Qué se puede inferir de este texto? ¿Qué quiere decir ese pero? Los pobres no son honrados. Entonces, es parte de esa comprensión textual y es parte de esa comprensión que debemos tener cuando vamos a escribir o cuando vamos a interpretar. De nuevo, esto es muy importante cuando hacemos nuestros exámenes del IFES o Saber Pro.
vamos a requerir esta interpretación de los textos discontinuos, que son textos organizados de una manera distinta a la de los textos continuos. Su comprensión requiere el uso de estrategias de lectura no lineal, mapas, diagramas, infografías, tablas, formularios, gráficos, cómics. Y aquí volvemos al ejemplo, ¿no? Que es la interpretación de estas gráficas. Ya cada uno le da la interpretación de lo que ustedes quieren. ¿Mm? Los mapas, los diagramas, todo esto es vital que nunca lo olvidemos porque es parte de esa interpretación de la comprensión lectora. La lectura crítica, pues es leer, es aprender a pensar y a escribir. El nivel crítico de lectura es un ejercicio de intelecto que permite realizar juicios y tomar decisiones, luego del análisis, evaluación y contraste de argumentos, afirmaciones, puntos de vista y evidencias. De esta manera adquirimos pues mejor conocimiento y nuevo y aprendemos a resolver problemas. Los elementos pues del pensamiento son los puntos de vista dentro de un marco de referencia, de perspectiva y orientación. Es el propósito del pensamiento, que hay que tener una meta y un objetivo. Pregunta en cuestión el problema o el asunto. Hay una información donde tenemos que mirar los datos, los hechos, las observaciones y la experiencia, si es que tenemos que llegar a la criticidad, interpretación o inferencia, conclusiones, soluciones, los conceptos, las teorías, las definiciones, los axiomas, las leyes, los principios, los modelos, los supuestos, presuposiciones, lo que se acepta como dado, las implicaciones y las consecuencias, y llegamos a ese punto de vista que es el marco de referencia, o iniciamos también desde ahí con una perspectiva y una orientación para tener una lectura crítica muy impactante o que pueda tener un resultado. Entonces aquí nos muestra cómo, por ejemplo, a través de los títulos podemos interpretar cómo implementar a plan de embarazos en adolescentes, porque no hay ortografía, no se entiende. Un avión español se estrella en Turquía por tercera vez en lo que va del año. O sea, mal redacción. ¿Mm? Responda, esta es parte del ejercicio, que dice literalmente el título del texto, cuál es el vacío textual, redacte correctamente el título según de lo que se refiere en el texto. Entonces, la idea es que ustedes hagan estos ejercicios solitos y puedan llegar a mejorar esa capacidad de lectura crítica. Las infografías, pues como lo muestra la pantalla, acuérdense que son parte de ese desarrollo visual y informativo de un tema. Entonces, es llevarlo a lo más suave para poder entender desde lo visual y desde lo contextual. Actividad para la casa, pues siempre la idea es que ustedes elaboren sus diagramas, sus diapositivas, que incluyan esas relaciones de prioridad y jerarquía, que usen gráficos, que pongan imprimir esto, pues lo pueden imprimir y tenerlo ahí. Esta es una actividad para ustedes únicamente, no es para que lo suban a sede digital, es un trabajo, un ejercicio en casa. Hasta aquí había dudas, inquietudes. Sesión de cierre final, chicos, pues muchas gracias por los que han entregado todas las actividades. Cerramos el 16 de noviembre para que lo tengan en cuenta y puedan subir lo que les haga falta del tercer corte. Entonces, pues que estén muy bien. Muchas gracias por esta materia y que siempre estén muy bien. Cuídense mucho y damos por finalizada la clase y la materia. Que estén bien, chao.